Doctor Torres Iriarte, muy buenas noches. Los saluda Mercedes Morocho. ¿Cómo está, doctora Morocho? Es un gusto saludarla. Buenas noches. Gracias. Doctor Torres Iriarte, queríamos preguntarle acerca de este conflicto que se está dando entre Ucrania y Rusia. Sí, definitivamente es un conflicto que va más allá del ámbito bilateral o regional porque compromete la seguridad de toda Europa. Están comprometidos Estados Unidos, OTAN, la Unión Europea, el propio gobierno del Reino Unido, que ya no pertenece el Reino Unido a la Unión Europea. Sin embargo, el primer ministro Boris Johnson hoy está dirigido al Parlamento británico, sentando la posición de su gobierno respecto a un acto inaceptable que es una invasión, una agresión militar de parte de Rusia respecto a Ucrania, sobre pretexto de que hay dos provincias o dos territorios al interior del Estado ucraniano que buscan su autodeterminación e independencia y que han sido reconocidos por el gobierno de Vladimir Putin. En realidad, esta escalada se inicia como consecuencia de la vocación autoritaria y militarista que anima a Vladimir Putin, que quiere recuperar los territorios que fueron hasta 1991 parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No hay que olvidar que en ese momento era Rusia y 14 repúblicas más formaban lo que se conocía como la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eran gobernadas bajo la égida del Partido Comunista, pero ante la caída del muro de Berlín, la caída del comunismo de Europa del Este y la disolución de la URSS, Rusia prevalece como Estado con sus 17 millones de kilómetros cuadrados y las otras repúblicas socialistas soviéticas, cada una de ellas se independiza, entre ellas Ucrania. Y ya son estados soberanos, miembros de la comunidad internacional y miembros de las Naciones Unidas. Doctor, hemos visto la preocupación también de muchos familiares que están llegando a las instalaciones de la embajada, han estado llegando durante el día para ver cuál sería el real estado de sus familiares. ¿Usted cree que este tema continuará? Estamos ya en prácticamente la segunda noche de esta invasión rusa. ¿Hasta dónde podemos presagiar, si lo entiende el sentido de la pregunta, hasta dónde podemos llegar con este conflicto? Bueno, no me atrevería a señalar hasta dónde podemos llegar, pero lo que sí quiero precisar, y lo he venido sosteniendo, que el nacionalismo y el militarismo que anima a Vladimir Putin no tiene límite. Y si él quiere añorar y recuperar territorios que fueron parte de la ex-URSS hasta 1991, creo que no va a cesar en ese intento. Ahora, la contraparte la hace la OTAN, la hace la Unión Europea, pero lamentablemente la Unión Europea, desde la salida del Reino Unido, hace ya un año por lo menos, cuando se legitimó y se formalizó esta salida del Reino Unido, de la Unión Europea, ha quedado debilitada. Y hemos visto que en la etapa preliminar han ido a negociar o a conversar con Vladimir Putin, el canciller alemán, socialdemócrata, el presidente de Francia. Los líderes europeos han tratado de encontrar una salida diplomática y a pesar de las reiteradas expresiones de Putin de que no iba a tomar acciones militares de manera sorpresiva, hace ya un día o algo más decidió ingresar a territorios que él considera que son territorios prorrusos y que deben tener legítimo derecho a ser estados independientes. Entonces, Estados Unidos ha amenazado con sanciones económicas a Rusia, lo propio la Unión Europea. Sin embargo, las sanciones económicas, seamos claros, pueden tener un impacto en el mediano o largo plazo en la economía rusa, pero ante la vocación y decisión militarista y autoritaria de Putin, temo que no hay ninguna posibilidad de evitar una mayor violencia en los próximos días en el territorio ucraniano. Ahora, es verdad lo que usted dice, doctora, que hay peruanos que residen en Ucrania. Tengo entendido que son cerca de 300 ciudadanos peruanos que viven en Ucrania y espero que la Cancillería y Torre actúen con prontitud para proteger la vida de nuestros connacionales.
¿Me escucha, doctora? Bien, hemos perdido el contacto con la doctora Mercedes Morocho, doctora Iriarte. Le quería consultar, ¿por qué cree que Estados Unidos no en todo caso, digamos, ataca, digamos, ya o forma parte de esta ofensiva con la OTAN y está a medias tintas, digamos, ¿no? Algunos dicen ya está con miedo Biden haberse metido en esto. ¿Usted cree que sea así las cosas? Bueno, Biden es un líder que está demostrando que no tiene convicción ni tampoco toma las decisiones que debería tomar. Hemos visto que el año pasado, apresuradamente y antes de los plazos establecidos, retiró las tropas norteamericanas de Afganistán, ¿no? Y generó una crisis política, ¿no? Con los talibanes. Además, Estados Unidos parece que no tiene voluntad de enviar tropas a la zona de conflicto. Va a ayudar con recursos militares a Ucrania y apoyar a la OTAN. Pero, por otro lado, Biden tiene problemas a nivel interno, una crisis inflacionaria, no ha resuelto el tema del COVID, hay elecciones legislativas en Estados Unidos en noviembre de medio periodo, y creo que Biden, el mensaje que ha dado esta tarde al pueblo de Estados Unidos y la posterior conferencia de prensa, más allá de las sanciones económicas, no tiene ninguna propuesta que pueda representar un giro a la crisis que ha desatado Vladimir Putin en especial, ¿no? Normalmente se le conoce a Estados Unidos como un país que, bueno, algunos dicen se involucra en todo, siempre se mete en lo que no debe, pero esta vez lo veo a Biden un poco más reculado, un poco más atrás, ¿no? Como que no quiere, digamos, ser fuerte. Ha dicho de que no se van a meter todavía de pleno, sí con estas sanciones económicas, pero usted ya bien lo dijo, no creo que le hagan mucho daño a Rusia. Esto no le va a afectar, ellos van a continuar con lo mismo, ¿no? Las sanciones económicas están direccionadas sobre todo en el plano del ámbito financiero, ¿no? El sistema bancario. Los líderes cercanos a Putin son multimillonarios, son oligarcas o son personas de muchos recursos que los colocan en el sistema financiero inglés o europeo o norteamericano, y hacia ese tipo de personas están dadas las decisiones de carácter económico-financiero. Pero seamos realistas, la economía rusa tiene recursos aparentemente suficientes como para poder afrontar una guerra, al menos durante varios meses. Tiene una capacidad logística y militar importante. Ciertamente, si la OTAN no decide contrastar sus fuerzas o Estados Unidos contrastar sus fuerzas con Rusia, Rusia va a avasallar a Ucrania, más allá de los actos que todos hemos visto en las últimas horas. Entonces, acá ha ido un camino diplomático que yo lo veo con pocas posibilidades de éxito, o el camino de una ofensiva militar en defensa de la soberanía de Ucrania con apoyo norteamericano y de la OTAN. Pero esa es una pregunta que aún no puedo darla como categórica, una respuesta que puedo darla como categórica, porque aparentemente el Consejo de Seguridad, la Unión Europea, la OTAN y el gobierno norteamericano tienen muchas dudas para ir hacia una ofensiva militar en estos momentos. ¿Por qué las dudas, doctor? ¿Por qué cree que hay estas dudas? Porque normalmente... Bueno, las dudas tienen varias motivaciones, ¿no? Estados Unidos tiene digamos, en su haber guerras que no ha culminado con éxito. No hablo solamente de la guerra de Vietnam, hablo de la invasión a Irak, ¿no? La presencia militar en Afganistán y la retirada un poco abrupta y anticipada en cuanto a plazos de parte del presidente Biden, ¿no? Generó que los talibanes que habían sido retirados o expulsados del gobierno de Afganistán han retomado el poder. Entonces, ¿para qué se fue a un proceso de democratización en Afganistán si el resultado final va a ser que los talibanes, ¿no?, intransigentes, intolerantes, van a recuperar el poder como lo han recuperado ante la inacción de los Estados Unidos? Entonces, creo que Biden es un líder político no solo casi octogenario, no solamente de carácter débil, sino de decisiones mal tomadas y que además no da la talla como jefe de Estado, porque si bien es cierto, es la primera economía del mundo Estados Unidos y la primera democracia del mundo los Estados Unidos, tiene hoy un líder demócrata, una persona, en mi concepto, bastante sombría, ¿no?
Ahora, ¿cómo va avanzando el tema de la incursión de Rusia a Ucrania? Dijo en primera instancia Putin que no iban a tocar civiles, que solamente iban a ir al tema de las milicias, pero al tocar milicias pues también mueren soldados, ¿no? Al final, final corre sangre, ¿no? Bueno, se habla pues de un trabajo digamos, que va a evitar el derramamiento mayor de sangre, pero todos coinciden que ya en el primer día de acciones militares hay por lo menos 200 fallecidos y seguramente cientos de heridos, y una población civil que se ve desesperada y presiona para migrar a territorios de países vecinos. Por otro lado, Naciones Unidas ha dicho que va a apoyar a los refugiados, pero ya el tema de los refugiados en Europa es un tema crucial, ¿no? La migración en Europa es un tema sensible a varios países, y ahora una migración de carácter humanitario derivada de la violencia desatada por Rusia, que digamos 1 millón de ucranianos o cientos de miles de ucranianos migren a territorios vecinos, va a generar una situación de graves consecuencias en el plano internacional. Entonces, creo que ante esta forma autoritaria y una visión militarista que tiene Putin, y que además ha convencido a buena parte del pueblo ruso de que él ha adoptado el camino de reivindicar la historia y la memoria de la tradicional URSS o de la antigua Rusia zarista, estamos en un escenario impredecible en mi concepto, ¿no? Ahora, Putin también habló del tema de que solamente iban a brindar protección, entre comillas, a estas dos naciones que se quieren separar, ¿verdad? Pero hay... Claro, son territorios. Ajá, ok, sí, tiene razón, territorios. Pero hay indicios de que ya están ingresando incluso hasta la capital. Entonces, ¿usted qué podría opinar al respecto? ¿Al final van a querer apoderarse de Rusia, de Ucrania, si es que nadie hace nada? Porque el presidente de Ucrania ya ha dicho, me han dejado solo. Claro, en realidad tenemos que hacer un poco de historia, ¿no? Cuando la URSS existió bajo el liderazgo de Stalin y otros líderes que lo sucedieron, tuvo un control férreo de la Europa del Este, ¿no? Invadieron Praga, invadieron Hungría, ¿no? En el año 56 y 68, con claros objetivos de dominio político y militar en la zona, ¿no? Y si cayó el muro de Berlín en el año 89 de una manera inesperada, y luego se sucedieron revueltas sociales y políticas en otros países como Rumanía, Bulgaria o Polonia, y se insertaron en la libertad, la democracia o la economía de mercado, fue porque Gorbachov, un líder reformista, miembro del Partido Comunista, secretario general del Partido Comunista, tuvo la visión política de entender que era inviable mantener el poderío militar soviético y la hegemonía política de un partido único, y por eso fue a reformas económicas y hacia reformas políticas, ¿no? La famosa perestroika, la glasnost. Logró su objetivo, ¿no? Quiso democratizar la URSS, no logró mantener unida a la URSS, y en el año 91, ante una crisis económico-financiera y social, la URSS se autodisolvió o se disolvió, ¿no? Y eran 15 repúblicas, sobrevive Rusia como Estado soberano, y las otras 14 repúblicas socialistas soviéticas se convierten en estados independientes. Llámese Moldavia, Bielorrusia, Ucrania, Estonia, Lituania, Letonia, y muchos de esos países que habían estado bajo la égida comunista son ahora economías prósperas, estados soberanos, miembros de Naciones Unidas y países bastante democráticos e institucionalizados, ¿no? En términos generales. Entonces, lo que se está demostrando, y no hay que olvidar que el comunismo promovido por la URSS fracasó en Europa, llevó a Europa a la pérdida de libertad y además a un fracaso económico que se vio en los niveles de pobreza que el mundo pudo comprobar cuando la Alemania Oriental, ¿no?, se reunifica con la Alemania Occidental, pero la Alemania Occidental era desarrollada, próspera y había construido un estado de bienestar para su población, mientras que la Alemania Oriental vivía en la precariedad económica. Entonces, acá estamos queriendo revivir viejas glorias del pasado bajo políticas nacionalistas, autoritarias como la de Putin, y queriendo de alguna forma no reconocer el fracaso histórico del comunismo como proyecto político y como fracaso económico en el plano del crecimiento y el bienestar para su población, ¿no?
Muy bien, ya estamos con la doctora Mercedes Morocho en la plataforma de televisión, pero como dice la doctora, la del estribo. Dos preguntitas nada más finales, doctora. ¿Usted qué posición tiene, doctor? ¿Está bien lo que hace Putin? ¿Está mal lo que hace Putin? Reclamando algo que cree que es de él. Y no me contestó al final. ¿Se va a querer quedar con Rusia, si es que con Ucrania, si es que nadie hace nada? ¿O solamente estos dos lugares que está reclamando? No creo que la misión de Vladimir Putin se limite a dos territorios que él llama prorrusos y que tienen derecho a ser soberanos o incluso a anexarse a territorio ruso. Yo creo que su ambición no tiene límite. Él va a llegar hasta donde se lo permita. Ahora, yo desapruebo, condeno la decisión del gobierno ruso. Creo que el Perú debe, a través de la Cancillería, sentar una posición clara. Esa tarde el presidente ha dado una declaración ambigua y ya algunos gobiernos de América Latina como Cuba, Venezuela y Nicaragua han demostrado su vocación al lado de Rusia y de Putin, ¿no? Pero hay otros gobiernos como el de el presidente Duque de Colombia o el de Ecuador que han mantenido una posición más de condena, ¿no? Creo que el Perú no va a condenar al gobierno ruso por razones obvias. El gobierno del presidente Castillo es ruso, aunque no lo quiera reconocer, es muy cercano a Cuba y Cuba se siente todavía un país aliado estratégico de Rusia. Entonces, el gobierno peruano va a tratar de ocultar sus simpatías, pero creo que si la crisis se desborda, Cancillería y Torretale primero tienen que salvar la vida y proteger la vida de los peruanos residentes en Ucrania y luego sentar posición política respecto a un conflicto que, siendo lejano en apariencia, creo que nos atañe mucho, porque Rusia está jugando un papel importante en el plano militar en América Latina y tiene aliados políticos en varios gobiernos, ¿no? Y no olvidemos el papel de China, que eso ya será materia de otra reflexión, ¿no? Doctor, adelante. Su audio, doctora, no tenemos su audio. A ver, de repente hay un problema con el audio. A ver. Bueno, mientras que la doctora está viendo el tema del audio, cosas que suceden en vivo, yo sigo aprovechando, doctora, que usted está por acá con nosotros, hacerle algunas preguntas. La verdad, nos está dando cátedra a usted de este tema. Ahora, importante también señalar entonces de que usted dice que ya Putin prácticamente va a ir con todo si es que nadie le pone un stop. Y Estados Unidos, al parecer, no lo va a hacer muy de pronto, ¿no? Va a demorar. Bueno, Estados Unidos está convencido, parece que ellos están convencidos que con las sanciones económicas van a dinamitar la economía rusa, la van a debilitar y que no van a poder afrontar un proyecto de guerra porque las guerras tienen también costos. Ahora, la economía rusa tiene la solvencia como para afrontar una guerra de largo alcance, creo que no, pero tiene en su haber el nacionalismo, ¿no?, al que han bregado en 2 guerras mundiales. Tiene además el dominio hegemónico Putin en el plano político, porque prácticamente tiene ya 22 años en el gobierno y tiene proyecciones hasta el 2036, ¿no? Porque se permite constitucionalmente la reelección del jefe de Estado. Entonces, estamos ante un líder autoritario y creo que la URSS, que fracasó y que se disolvió, si pretende restablecerse esa vieja URSS, no va a lograr su objetivo, pero lo dramático para el mundo va a ser el alto costo en vidas humanas y el alto costo que va a representar una crisis, luego de la crisis sanitaria, entrar a una crisis derivada de una guerra de consecuencias, en mi concepto, insospechables, ¿no? Así, en forma breve, doctor, ¿quiénes son los que actualmente están apoyando a Rusia y quiénes están apoyando a Ucrania actualmente? Bueno, a Ucrania lo apoya toda Europa, toda la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá abiertamente. A nivel de América Latina, creo que las posiciones están divididas. Hace poco los presidentes Fernández de Argentina y Bolsonaro de Brasil fueron a Moscú a entrevistarse con Vladimir Putin por asuntos de Estado, pero me llamó mucho la atención que dos países y 2 presidentes latinoamericanos, a puertas de una crisis militar que era evidente, ¿no?, era latente, hayan visitado el Kremlin, lo que demuestra que Putin está buscando más aliados en América Latina.
además de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ahora, ¿quién más apoya a Putin? Posiblemente pueda tener el apoyo explícito de la China comunista, que por ahora mantiene un discurso ambiguo, como que mira la crisis con distancia, pero no olvidemos que China pretende recuperar. Bien, ahí tenemos problema de conexión ahora con el doctor Torres Iriarte. Nos contaba entonces sobre este problema en Rusia y Ucrania que estamos viviendo, por supuesto, y que ojalá no lleguemos a mayores, ¿no? No lleguemos a mayores y que se pueda solucionar a través de la diplomacia, que según lo que dice el doctor Torres Iriarte, lo ve bastante complicado, ¿no? Bastante complicado que pueda llegar.